Estoy plenamente seguro que has tenido en tus manos reportes que son un real dolor de cabeza. Es decir, reportes totalmente desordenados, con fechas que realmente no son fechas, números que son textos, en fin, todo un problema. Si esto te ha ocurrido, quédate aquí que te voy a dar distintas técnicas para poder normalizar estos reportes y tener tablas realmente profesionales. Excel a solo un clic. De datos desordenados a tablas profesionales en Excel, transformación real. En este tutorial vamos a estar trabajando un reporte totalmente desordenado y voy a estar comentando de distintas técnicas que nos permiten normalizar este reporte y que finalmente contemos con tablas profesionales para la toma de decisiones. Entonces vamos a empezar preparando y limpiando los datos para finalmente contar con una tabla. Comenzamos entonces, vamos a la hoja de reporte. Fíjense, lo primero que vamos a hacer es eliminar lo que no haga falta. Por ejemplo, esta columna totalmente vacía. Entonces seleccionamos la columna y presionamos control menos. De esta manera eliminamos la columna totalmente. Ahora, fíjense acá. Nos ha pasado, estoy seguro que sí, filas intercaladas totalmente vacías. Claro, en este caso no son tantas, pero imagínense que sean más de 1000 filas, 2000 filas. Llevar a esta técnica una por una, pues no es nada agradable y pues la inversión de tiempo es exagerada. Así que voy a explicar una técnica muy interesante que yo lo he utilizado muchísimo y que me ha sido de mucho éxito. ¿Ok? Entonces, primero vamos a seleccionar el rango completo en donde tengo las filas vacías. Pues, en este caso puede ser la misma columna A. Entonces, me coloco en la primera celda del rango y voy a seleccionar la última celda del rango. Dejo la tecla Shift presionada y hago clic en la última. De esta manera selecciono el rango rápidamente. Ahora voy a presionar Control U. ¿Ok? Vamos al cuadro de diálogo de ir a selección especial, selecciono celda en blanco y acepto. Está haciendo Excel por mí en este caso, está seleccionando solamente las celdas vacías, cuales obviamente pertenecen a esa fila vacía que quiero eliminar. Voy a presionar control menos, le digo toda la fila y acepto. Y fíjense cómo automáticamente Excel eliminó las filas intercaladas. Todos nuestros reportes tienen que tener los encabezados identificados, todos. Entonces, vamos a colocar este, se llama vendedor, y este se llama producto. Recomendación, que nuestros encabezados sean lo más corto posible, que no sean textos tan extensos. ¿Ok? Así como están, estos están ideales. ¿Ok? ¿Qué otro problema tenemos acá? Pues los vendedores tienen esos espacios, yo le digo espacios irregulares. Esos espacios nos dan más dolores de cabeza que beneficio. Y bueno, realmente estéticamente se ven mal. O sea, se supone que nosotros estamos acostumbrados a colocar un espacio entre texto y texto. Espacios de más al principio, entre texto y texto, o al final incluso, que es el espacio que yo digo que es el que más dolores de cabeza nos da, esos espacios hay que eliminarlos. ¿Ok? Hay distintas maneras de hacer esto. Una manera que yo considero más fácil es a través de la función espacios. La función espacios me permite eliminar espacios no convencionales. ¿Ok? Entonces me coloco en la celda H8, coloco signo igual, coloco ESP. Fíjense acá, como tips, cuando ustedes coloquen una función y quieren que Excel termine de escribir por ustedes, la definen en las sugerencias que te da Excel y presionan la tecla Tab. De esta manera Excel termina de escribir por ustedes función. Incluso abre el paréntesis. Como argumento al texto, hago clic en Carlos García y Enter. Fíjense cómo cambia de Carlos García, como está en este momento, a como estaba. Voy a presionar dos veces clic desde el controlador de relleno. Ok. Trasladar todos los nombres hacia abajo. Y el rango y lo voy a sustituir con pegada especial. Presiono clic derecho y hago clic en valores. ¿Ok? Quiere decir que ya los nombres están totalmente corregidos con la función espacio. Quiere decir que ya este rango donde está la función espacio lo puedo eliminar sin ningún problema. ¿Qué otro problema tenemos acá? Muy clásico, las fechas. Esas fechas realmente visualmente no son fechas, ¿ok? Son dígitos, números. Muchas personas creen que con un simple formato de celdas se puede corregir esto. Voy a mostrar que efectivamente no se puede. Selecciono el rango, presiono clic derecho, formato de celdas, marco fecha y acepto. Pues estamos viendo que no tiene ningún efecto.
Lo que quiere decir que realmente el formato no me va a poder corregir estas fechas. ¿Ok? Entonces, sí vamos a mantener el rango seleccionado y vamos a utilizar una herramienta que posiblemente no lo hemos utilizado para esto, que se llama texto en columnas. Voy a la pestaña Datos, texto en columnas, y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a avanzar hasta la tercera pantalla. Este que dice paso 3 de 3. Lo único que vamos a hacer acá es cambiar a fecha. ¿Ok? El formato que quiero es de día, mes, año. Fíjense qué va a pasar cuando acepto. Las fechas se acaban de corregir. Lo que quiere decir que la herramienta texto de columnas, más allá de que me permita separar datos en columnas, también me permiten hacer este tipo de procedimiento. Ojo, sirve para otras cosas, pero a mí me parece bastante ideal esta técnica. ¿Ok? Vamos a darle un formato de 2 dígitos para el día, 2 para el mes y 4 para el año. Presiono clic derecho, formato de celdas. Voy a seleccionar el que me tiene 2 para día, 2 para mes y 4 para años, y acepto. Listo, ahora sí tengo fechas como fecha, de verdad. Ahora, fíjense acá. El precio unitario tiene una particularidad. Visualmente, sí, yo estoy viendo que tiene la unidad de moneda, en este caso dólar, y separación de miles. Pero, ojo acá, estos datos realmente son números almacenados como texto. ¿Por qué lo sé? Por la sencilla razón de que si yo me coloco en cualquiera de estos números, en la barra de fórmulas, observen, tengo la unidad de moneda visible, al igual que la separación de miles. Eso no puede pasar. Si esto llega a ocurrir es porque realmente esos números están almacenados como textos, no son números de verdad. ¿Ok? Adicional, si yo selecciono el rango, vamos a suponer que selecciono el rango del precio unitario, observen que acá en la barra de estado no me da operaciones distintas a recuento. Si realmente fuesen números, me diera mínimo, suma y promedio. Si realmente se trataran de números. Pero como solamente se tratan de textos, lo único que me está indicando es un resultado de 145, lo que quiere decir que me los está contando. Pero fíjense que no me está dando una suma porque realmente los textos no se pueden sumar. Lo que quiere decir que efectivamente, y creo que lo estamos demostrando, los números en este momento no son números almacenados como textos. Tampoco se puede corregir con formato de celda como muchas personas creen. ¿Ok? Entonces, aquí lo que podemos hacer es un reemplazo de lo que no quiero visualizar en la barra de fórmulas y que esto me permite realmente tener el número como número. ¿Ok? Entonces selecciono el rango, presiono control L para ir a reemplazar. Quiero reemplazar el signo del dólar por nada y reemplazar todo. Ok, listo. Fíjense acá, ¿qué pasó? Antes, la unidad de moneda se veía en la celda como tal y en la barra de fórmulas. Ahora, ¿qué pasa? Ya no se ve, evidentemente, en la celda y tampoco en la barra de fórmulas, lo que quiere decir que ahora sí, estos números están almacenados como números. ¿Por qué lo sé? Porque ahora aquí en la barra de estado sí me dan operaciones distintas al recuento. Me dice suma y promedio. Adicional, observen que la separación de miles y la unidad de moneda ya no se ve en la barra de fórmulas. En la celda sí, tengo la separación de miles, pero en la barra de fórmulas no. Lo que quiere decir que efectivamente los números en este momento sí son números. ¿Puedo añadirle una unidad de moneda? Sí, sin problemas. Vamos a añadirle dólar. Para ir al formato de celda sin necesidad de clic derecho, presiono control 1, el número de arriba. ¿Ok? Número de arriba. No el del teclado numérico, el número de arriba, control 1. Vamos a asignarle una unidad de moneda tipo dólar. ¿Ok? Observe. Vuelvo y comento. En la barra de fórmulas no puedes ver absolutamente nada. Tienes que ver el monto en bruto. ¿Ok? Pero en la celda, fíjense que si tengo la unidad de moneda y la separación de miles, pues, quiere decir que está perfecto. Ahora, observen acá. Necesito que las cantidades pasen a ser números. ¿Qué está pasando en este momento? Esos números no son números almacenados como textos. ¿Por qué lo sé? Porque tengo este aviso, este triángulo verde que regularmente lo vemos y no sabemos para qué sirve. Les cuento que tiene mucha utilidad. Es una alerta que está dando Excel y él está indicando palabras más, palabras menos. Allí hay algo incoherente. Entonces, si yo hago clic en el signo de exclamación, observen que dice número almacenado como texto y me da la opción incluso de convertir en número. Entonces, vamos a hacerlo por acá. Selecciono el rango, ¿ok? Y justamente teniendo el rango seleccionado, hago clic en el signo de exclamación y le digo
convertir en número. Ya de esta manera, el triángulo verde desaparece porque realmente ya los números sí son números. ¿Ok? Listo, ya tenemos normalizado nuestro reporte. Y ahora sí podemos trabajar una tabla. Nos quedamos en la celda 7, presionamos control T, se le abre este cuadro de diálogo, nos pregunta cuál es el rango que queremos considerar, en este caso el rango completo. Si la tabla tiene encabezado, lo dejo marcado, porque en caso de que no, no debería pasar, pero en caso de que el reporte no tenga encabezados, Excel asigna un encabezado estándar. Eh, Dice columna 1, columna 2, en caso que el encabezado no esté identificado. No es nuestro caso, porque sí está. Excepto, y ya tenemos una tabla. ¿Ok? Vamos acá a aplicarle este mismo formato a estas dos celdas. Voy aquí a la pestaña Inicio, selecciono la herramienta de copiar formato y lo pego acá. ¿Ok? Ya está listo. Ya la tabla por sí mismo se acaba de crear y vamos a ver las bondades que tenemos trabajando una tabla. Primero, no tenemos que invertir tiempo en aplicar colores, bordes, ya los diseños predeterminados a mí me parecen ideales. Entonces, estando sobre la tabla, aparece esta pestaña Diseño de tabla. Ojo, la única manera de saber si realmente estoy sobre una tabla es porque esta pestaña aparece. Esta pestaña emergente llamada Diseño de tabla solamente aparece cuando estoy sobre la tabla. Si yo hago clic fuera, fíjense que la pestaña desaparece. Si hago clic dentro de la tabla, vuelve a aparecer. Si queremos un diseño distinto, selecciono desde la lista y podemos elegir un color totalmente distinto. Le voy a elegir este. Podemos eh, cambiar la apariencia. Vamos a suponer que la fila de encabezado no la quisiera ver, no es el deber ser, pero vamos a suponer que no. Entonces desmarco acá y la fila de encabezado desaparece. En mi caso lo voy a dejar marcado. Fila de total lo dejamos para el final. Fila con bandas. Este se lo voy a quitar. Primera columna. Fíjense que cuando hago clic en primera columna, resalta la primera columna. Dependiendo del diseño, lo resalta de alguna manera. En algunos casos, solamente lo colocan en negrita. Última columna. Columna con bandas. ¿Ok? En nuestro caso, solamente voy a dejar fila encabezado y primera columna resultado. ¿Ok? Vamos a ver qué pasaría si selecciono un color distinto. Vamos a poner este. Voy a dejar este, que es lo que más me gusta. ¿Ok? Fíjense que en mi caso solamente resalta la primera columna con negrita. ¿Sí? Ventajas, muchísimas. Miren, una, por ejemplo, cálculos automáticos. Quiero obtener el monto base. En este caso, quiero multiplicar precio unitario por cantidad. Si yo me coloco en la celda H7 y presiono o escribo eh, monto base, vamos a suponer que este es el encabezado, automáticamente inserta una columna nueva y esta columna está dentro de la tabla. ¿Ok? Entonces aquí lo que voy a hacer es multiplicar el precio unitario por la cantidad. Una característica de las tablas dentro de las operaciones que ya no refiere a la celda, sino refiere al encabezado que está asociado a ese registro. Por eso que está así. No se extrañen, pero esto pasa porque estoy sobre una tabla. ¿Ok? Presiono Enter y fíjense cómo automáticamente tengo el resultado en el rango completo. Si nosotros estuviésemos trabajando un rango convencional, tendría que hacerlo de lo clásico, hacerlo arriba y después arrastrarlo hacia abajo. Pero como es una tabla, el cálculo se traslada hasta abajo en forma automática. Vamos a colocar igual. Quiero multiplicar este monto por 16%. Y quiero el monto total ahora. Voy a colocar acá. Eso es la suma de esto más esto. Fíjense como en forma automática tengo resultados. ¿Ok? Vamos a cambiarle las columnas, vamos a colocar columnas uniformes. Yo con el tema de la presentación soy un poco quisquilloso, así que me gusta la uniformidad en cuanto a la presentación. Entonces voy a seleccionar desde la columna B, dejo Shift presionado, columna J. Quiero aplicarle un ancho de columna, vamos a aplicarle 15. ¿Ok? Está bien. Perfecto. Fíjense una ventaja de las tablas, aparte de las que estoy comentando. Si yo presiono la tecla, al presionar Tab y dejarlo presionado, la navegación de la tabla se permanece dentro. Si yo estuviese en un reporte convencional y hago esto, sigue de largo. Si yo avanzo con Tab, y vamos a suponer que quiero retroceder, dejo la tecla Shift presionada y Tab.
Entonces, así retrocedo y con solamente avanzo. Otra ventaja de las tablas es la siguiente. Nosotros, estoy seguro, trabajamos reportes con muchos datos y ¿qué pasa? Cuando yo bajo con el mouse, con el scroll del mouse hacia abajo, si no estuviese en un reporte convencional, yo tendría que estar subiendo y bajando porque me pierdo. El encabezado se pierde porque estoy muy abajo y el encabezado ya pierde visibilidad. En cambio, si estoy sobre una tabla, miren lo que pasa. Cuando bajo con el scroll, miren el encabezado, en este caso están identificados por letras, pero si bajo, el encabezado de la tabla pasa a sustituir la columna de la hoja. ¿Ok? Es una ventaja que me parece interesante porque no tengo necesidad de dividir o inmovilizar los paneles, porque ya la misma tabla hace las veces de esta sustitución del nombre de la columna por el nombre del encabezado de la tabla. ¿Ok? ¿Qué otra ventaja tengo con las tablas? Los totales automáticos. Fíjense, me quedo sobre la tabla, voy a la pestaña Diseño de tabla y marco fila de totales. Al marcar fila de totales, automáticamente tengo un total acá abajo. Lo interesante de esto es que si yo selecciono desde la lista, puedo tener distintas operaciones. ¿Ok? Esto es automático. Con solamente haber presionado fila de totales. Esto lo puedo tener aquí también. Voy a colocar acá suma también. Y en monto base también suma. Y en cantidad también suma. ¿Ok? Entonces fíjense cómo automáticamente puedo, primero, tengo el total automático y segundo, puedo elegir cuál operación quiero llevar a cabo. ¿Ok? Ahora, vamos a trabajar otra herramienta que me parece interesante, que es la segmentación de datos, que nos permite filtrar de una forma dinámica, incluso más atractiva. ¿Ok? Me quedo sobre la tabla, voy a la pestaña Diseño de tabla, inserto por acá, segmentación de datos. Voy a marcar vendedor, zona de venta. Ah, me acabo de dar cuenta de un error, no lo había visto. Y producto. Otra cosa que suele pasar son las columnas duplicadas. Poco puede ocurrir. Aquí tengo una columna duplicada, la de zona de venta. ¿Ok? Esta que se llama zona de venta y zona de venta 2, pues obviamente tiene que haber una sola zona de venta. Vamos a eliminarla. Puedo seleccionar el rango completo de la columna, de la tabla, con Shift Control flecha abajo, presiono clic derecho y elimino la columna de la tabla. Y listo. Eliminar la columna. ¿Ok? Entonces, continuamos con la segmentación. ¿Qué me permite a mí hacer la segmentación? Filtrar. Vamos a suponer que yo quisiera ver las ventas solamente de la zona A, la zona A. Y fíjense cómo automáticamente tengo las ventas solamente de la zona A. Vamos a suponer que quiero zona A, pero solamente producto 1, 3 y 5. Marco producto 1, dejo la tecla control presionada, producto 3 y producto 5. Entonces aquí tengo producto 3, 1 y 5 de la zona A. Quiero zona B, marco zona B. Quiero zona C, marco zona C. Dejo la zona A. Quiero solamente a Ana Martínez, marco Ana Martínez. Entonces, ¿qué estoy obteniendo como resultado acá? Las ventas de Ana Martínez de la zona A del producto 1. Lo interesante también de los totales automáticos de las tablas es que permite actualizar el resultado en función a lo filtrado. Por ejemplo, si yo marco acá zona B, fíjense cómo el total automáticamente se actualiza. Claro, porque estoy trabajando con una tabla y la tabla por sí misma aplica la función de subtotales, que quiere decir que la función subtotal te va a permitir visualizar el resultado de los filtrados. Esto en un reporte convencional no pasa. Así como podemos trabajar también diseños distintos para la tabla, también lo podemos hacer para las segmentaciones de datos. Fíjense, cuando me quedo sobre la tabla, aparece la pestaña Diseño de tabla. Pero si selecciono una segmentación, aparece la pestaña Segmentación. Lo que quiere decir que dependiendo lo que seleccione o donde me encuentre ubicado dentro de Excel, aparece la pestaña Emergente. Entonces, fíjense, voy a borrar los filtros desde acá, desde el filtro con la X roja, borro los filtros, ¿ok? Y vamos a cambiar los diseños de la segmentación. Entonces, mantengo esta segmentación de datos seleccionada, voy a la pestaña Segmentación y quiero agregar dos columnas. Es decir, en vez de ser una, quiero que sean dos columnas. Marco acá columnas, dos, y fíjense lo que pasa. Ahora se ve en dos columnas. ¿Ok? Vamos a colocar cinco columnas. Coloco cinco. Y se ven así los productos en cinco columnas. ¿Ok? Vamos a colocarlo por acá y ampliamos un poco
a lo ancho. ¿Ok? Cambiamos el diseño. Voy aquí, donde dice estilo de segmentación de datos, coloco este estilo. Vendedor, vamos a colocar dos columnas. Dos columnas y cambiamos el diseño. Puede ser este. Amplío acá a lo ancho y a lo alto disminuyo un poquito el espacio. ¿Ok? Colocamos acá. Recomendación, pues que tratemos en lo posible de que los botones se vean completos. Claro, ojo, como son tantos vendedores, pues aquí hay una barra de desplazamiento vertical que yo puedo ir moviendo para ir visualizándolos a todos. ¿Ok? Y zona de venta, tres columnas. Colocas columnas acá y le cambiamos el color. ¿Ok? En este caso, lo colocamos de esta manera. ¿Ok? Y así puedo tener entonces unas segmentaciones de datos más atractivas para poder hacer filtros. Entonces acá, como les comenté, lo que permite la segmentación de datos efectivamente es filtrar. ¿Ok? Y si quieren seleccionar, en este caso, productos en forma aleatoria, dejan la tecla control presionada y van seleccionando los productos que necesitan. Ahora, supongamos que ya no me interesa que sea tabla, sino que se devuelve el efecto a lo que era antes, que es un rango de datos. Entonces me quedo sobre la tabla, voy a la pestaña diseño de tabla, acá le digo convertir en rango, Excel me pregunta si efectivamente lo quiero hacer de esta manera, le digo que sí, pero ¿por qué me lo pregunta? Porque lamentablemente si hago esto, todas esas características y beneficios que me ofrecían las tablas se pierden. De hecho, si yo presiono con el scroll o muevo el scroll hacia abajo, observen que ya no cambia el encabezado de la tabla por la columna de la hoja. Si dejo la tecla Tab presionada, fíjense que sigue de largo. Ya la segmentación de datos no aparece, ya no tengo los cálculos automáticos. Entonces, obviamente, se pierden todos esos beneficios. ¿Ok? En este caso, con un control Z, pues más que suficiente para deshacer esa última acción. Y para cerrar, voy a quitar los totales en este momento por un motivo. Voy a diseño de tabla y quito las filas de totales. Vamos a suponer que yo necesito incrementar o incluir nuevos registros en la tabla. ¿Qué pasa? Bueno, sencillo. Si yo acostumbro a importar información de un sistema y alimento mi tabla, lo único que voy a hacer es eso nuevo, lo voy a copiar y lo pego justamente debajo de la tabla. Al hacer esto, automáticamente la tabla va a crecer y va a asumir esos nuevos registros como parte de ella. ¿Ok? Voy a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que voy a copiar estos vamos a suponer que esos son nuevos registros que quiero incorporar dentro de mi tabla. Entonces, voy a copiarlos y los voy a pegar justamente debajo. Fíjense lo que va a pasar cuando copio y pego. Automáticamente mi tabla asume esos nuevos registros como parte de ella. Por lo cual, o es tan sencillo como copiar lo nuevo, pegarlo debajo y automáticamente la tabla va a crecer. Y de esta manera, pues su tabla se mantiene actualizada con nuevos registros. ¿Ok? Entonces, bueno, para concluir, observemos que las tablas nos ofrecen muchos beneficios en cuanto a diseño, presentación, eh, análisis de datos, y realmente no es difícil trabajar las tablas, ¿ok? Obviamente lo interesante es conocer todas las herramientas y bondades que nos ofrecen para poder obtener un beneficio pleno del manejo de las tablas. Claro, obviamente, lo interesante primero es normalizar el reporte, arreglarlo, acomodarlo, ajustarlo a nuestras necesidades y finalmente pues podemos tener nuestra tabla sin ningún problema. Esto es todo lo que quería traerles con respecto a las tablas, así que bueno, los invito a que nos sigan visitando y vamos a seguir compartiendo más videos tutoriales así como shorts. Nos vemos entonces en una próxima edición. Chao.